Aprender a escucharme a mí misma más y realmente decir esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Estaba en Singularity University, sí. Y una de mis compañeras estaba muy preocupada por este tema y es una amiga mía bastante fuerte y yo la verdad que teníamos un montón de cosas que hacer y realmente fui a ver si podía aportar algo porque realmente le importaba mucho, entonces fui. Y cuando llegué ahí, llegué como en una postura de, bueno, ¿qué vamos a hablar acá? Y incluso había una coach que se dedicaba a eso, para moderar un poco la conversación, y nos pidió a cada una que contáramos un poco desde nuestra experiencia cómo había sido nuestra carrera y qué trabas habíamos visto. Tuve una madre que a sus hijas mujeres siempre nos inculcó la importancia de ser profesionales, la importancia de ser autónomas económicamente y la importancia de, o no la importancia, sino que el asegurarnos y concientizarnos en que nosotros podíamos alcanzar y lograr la meta que quisiéramos, que éramos capaces de hacerlo, que había que formarse, que había que estudiar, pero que no era impedimento el hecho de ser mujer. ¿Qué quería hacer cuando era chica? No tengo idea. Sí sabía que quería libertad, que quería poder decidir todos los días lo que iba a hacer o lo que iba a dejar de hacer, que me quería divertir. Y creo que eso fue un poco lo que fue marcando cada paso de mi carrera, de lo que estudié, de las decisiones que tomo, de dónde estoy en cada momento, ¿no? En torno de trabajo veo que las mesas de decisión, sí, las mujeres tienen trabajos buenos y todo, pero en las mesas de decisión la mayoría todavía son hombres. Entonces, eso es lo que y que la opinión no se toma de la misma manera. Y yo lo primero que dije es, yo no vi trabas, yo vi oportunidades. Y al lado mío, literalmente al lado mío, la persona que pasó siguiente me contó esta historia de que ella cobraba un tercio de una persona que tenía abajo por ser mujer. Y hasta en mi formación de educación y la universidad, la verdad que nunca noté mucha diferencia. El lugar donde sí todavía lo noto ahora es en el trabajo. Y las primeras veces que tuve como problemas así de género en el trabajo me re choquearon porque no lo tenía en casa y no lo tenía en la escuela o en la universidad. Y era como, esto es. Porque, o sea, acá veo el dilema que tienen las mujeres con un tratamiento diferente en el sentido laboral. Creo que vivimos en una sociedad donde hay montones de reglas y preconceptos implícitos que limitan, que compartimentan, que dicen las mujeres van por acá, los hombres van por acá, esto debería ser, esto otro no. Con ser escuchada, más que nada. O sea, yo creo que como mujer tenés que tener un balance, un equilibrio en el trabajo que los hombres que no se requiere de los hombres. Un hombre puede entrar a una reunión de una manera informal y ser informal y que se lo tome en serio, y una mujer tiene que parecer profesional para que le den bola. Y eso me saca, porque yo soy naturalmente informal y muchas veces me pasó que digo, che, habría que hacer esto, porque por esto, capaz con zapatillas sentada en una silla, contándole, yo veo esto, la empresa me parece que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, y que saber que no te dieron bola y después viene a hacer un estudio de no sé cuánto miles de dólares para decir, al final, digo, ¿viste? Por ejemplo, no podés ser demasiado indecisa, porque si no, como que no tenés autosuficiencia, pero no podés ser demasiado opinionada o decisiva, porque la gente te ve como muy agresiva. Entonces tenés que tener un balance entre los dos, que es muy difícil como crear al principio. Después ya te vas adaptando. Y creo que en la clase esa, en realidad era un living, en ese living era bastante relajado el tema, pero hubo como un momento de tensión en el que estábamos las personas que acabábamos de caer de cómo era la vida y las personas que decían, sí, esto es moneda corriente para mí. Es más, tengo un anillo que dice, te lo dije, que lo llevo a reuniones solo para hacer esto y que me lo lean. Te lo dije antes y no me diste bola.
somos diferentes y somos complementarios. Entonces, para mí no es una competencia de quién le gana a quién. Y creo que eso es muy importante tenerlo claro. Y yo fui una de esas que no podía creer lo que me estaban contando, porque yo digo, sí, eso es algo del pasado, ¿entendés? O sea, sí, ya sé que esto pasaba hace 500 años, 200, 100, 50, 20, pero ya está, 2016, 2017, ya estamos. Y de hecho ya estamos porque yo no me sentía que me pasaba, ¿entendés? Entonces cuando me encuentro con que una persona al lado mío, con, no sé, 5 años más que yo nada más, me cuenta esto, en un país súper civilizado, creo que Canadá era, súper civilizado. Entonces ahí me choqueó. Para mí esa sensación de tener que siempre pensar de cómo la gente te percibe en el trabajo es algo muy más que nada muy específico para las mujeres. Las corporaciones, las carreras corporativas están pensadas para los hombres, los tiempos de carrera, cuándo tenés que hacer el MBA, cuándo te tenés que recibir, cuándo tenés que tener una experiencia internacional para poder volver y estar lista para el ascenso, y dónde quedan los hijos y la maternidad en ese lugar, a nadie le importa. Entonces hay que cambiar desde montones de lugares para que uno también pueda proyectarse. Y otra que quizá ahora me molesta más, que era que a veces te tenés que hacer la boluda. Y me molesta antes, me parecía una herramienta práctica para ir, era tipo, bueno, quiero que esto salga, me hago la boluda, les siembro la semilla que crea que se les ocurrió a ellos, listo, que esto se haga de una vez. Y ahora me molesta más, tengo menos paciencia para hacerme la boluda. Mi jefe, éramos dos que trabajábamos con mi jefe, y a veces cuando decía yo una idea para un proyecto, no me escuchaba o no era la idea que el jefe pensaba. Y después cuando decía mi compañero, que era un hombre que también era mi mejor amigo, entonces hablábamos mucho del tema, él repetía más o menos lo mismo que decía yo, y era como, ah, qué buena idea. Mide con la misma vara cuando alguien encara con fuerza o tenacidad algo. Vos, el hombre es tenaz y vos sos una loca. Todo ahora desde lo laboral puedo ver momentos y lugares donde hay una discriminación, sobre todo cuando me toca estar en esferas de poder que se alejan de la industria de tecnología donde yo trabajo, donde en general las reglas son otras, pero sí, el preconcepto cuando uno entra a una reunión a cerrar un contrato, un negocio, es la secretaria de quién sos, dónde está tu jefe, lo esperamos. Y si no lo dicen, lo transmiten. Y si voy con un hombre al lado, no me miran a la cara hasta que no saco la tarjeta y dice yo soy la CEO. Con cómo los hombres y las mujeres en el trabajo presentan sus propias ideas. Yo, por ejemplo, para mí, si estoy trabajando en un equipo y estoy produciendo algo para un cliente, para mí es muy importante tener todas las opiniones del equipo y tipo hacerme mis ideas vulnerables de alguna manera, para que otros puedan decir, ah, me gusta esto, no me gusta lo otro, y trabajar en equipo para encontrar algo mejor. Pero yo noto que a veces los hombres en el equipo como que guardan sus ideas y no los dicen hasta el final, cuando todos dicen, pero hubiera sido mejor hacer X e Y, pero les gusta mantener las riendas de los proyectos para como que no se hacen vulnerables a la crítica. O hasta que el hombre que está al lado mío no me mira y me pide aprobación de algo, y en ese momento tenés que ver las caras de las personas que están sentadas adelante. Yo lo hago casi como ejercicio, como entro callada, escucho, me permite, es un termómetro divino de saber quién está adelante. Y tampoco se espera la reacción. Las pocas veces que me sentí o discriminada o amenazada, o yo o el género, y lo puse sobre la mesa, los desconcertás de una manera, no están acostumbrados a que se los desafíe estas personas. Se ha avanzado en el sentido de que, por supuesto, primero, las mujeres somos mayoría en el mundo. Segundo, las mujeres han ido tomando posiciones de mayor importancia, están masivamente en lo que es la fuerza laboral. Hay más mujeres que se gradúan de la universidad que hombres, y eso es muy importante, pero todavía se encuentran con un techo de vidrio. El otro aporte que podemos hacer es empezar a confiar un poco más en las mujeres que tenemos alrededor. A mí me pasaba que
Esto también me pasó el año pasado. El año pasado fue un año importante para mí. Había muchas mujeres alrededor mío que no me daba cuenta el valor que tenían. Y a partir del año pasado empecé a encontrar en estas personas un montón de cosas que hubiese querido antes. Quizás cuando estaba decidiendo qué modalidad seguir en el colegio, quizás cuando estaba eligiendo estudiar ingeniería informática y estaba sola, más allá de que recibí un tremendo apoyo de mi familia. Mi familia siempre me apoyó por todos lados. Sí me hubiese gustado ver una mujer que quizás me guiara un poco por este camino y no un hombre. Yo tengo una anécdota que fui al Vital Voices, Voces Vitales aquí en Argentina, y una chica se me acercó y me dijo: Carolina, yo fui pasante tuya en la oficina cuando tú eras corresponsal de CNN en Nueva York, y te quiero contar que hoy trabajo en las Naciones Unidas. Entonces eso fue maravilloso, porque yo súper orgullosa de lo que había logrado y que de alguna manera yo también incidí en su vida, de por lo menos abrirle los ojos en algo, porque por eso se acercó y me lo dijo. Por ejemplo, yo la veo a Beatriz Chomnales y digo, yo quiero esa energía, quiero esa actitud ante la vida y ante la profesión y ante el trabajo hasta ese momento. Que es una señora que tiene 85 años por ahí y todavía se va a Francia una vez al año a aprender. Tipo, que alguien de 85 años viaje una vez por año a aprender, te amo, tipo, eso es todo. En el momento en general a mí no me generan barreras la posibilidad de decir puedo, no puedo, debo, no debo, qué van a decir. Digo, esas limitaciones que creo que no tengo hicieron posible que crezca laboralmente y en mi carrera profesional muchísimo. Tengo el privilegio de tener eso también, porque mi familia me dio todas las oportunidades que tengo y me dieron la oportunidad para que yo me sienta que puedo llegar lejos. Pero también tengo que tener la conciencia de que, primero, que es un largo camino y que no se tiene que hacer todo muy rápido. O sea, no voy a ser la número 1 en Forbes o lo que sea en el próximo año, que es todo un camino que hay que, y tenés que aprender, y te desvías todo el tiempo en diferentes caminos, profesiones, experiencias emocionales, personales. Las mujeres se la tienen que creer más. Tenemos que saber y estar conscientes de nuestros talentos, empoderarnos, desarrollarnos, formarnos y saber que somos capaces de desarrollarnos profesionalmente desde una directora en una gran empresa, en una multinacional, hasta una taxista, una mujer que quiere trabajar en la construcción. Saber que tenemos esas capacidades, esos talentos, y tenemos el derecho a desarrollarnos. En algunos momentos de mi carrera creo que me fue bien porque lo encaré desde el lado de mujer. Que nada es el bichito con el que venimos, ¿no? Es como hace años que se vienen haciendo las cosas de una forma, y yo siempre fui muy de guiarme por el instinto y por cómo me criaron, y no me dejé llevar mucho por lo que el libro decía, ¿no? Y creo que después de ver esta diferencia, a mí me pareció como que había una oportunidad para empezar a ayudar a otras personas que quizás no les pasaba esto, o que no habían tenido la suerte que yo tuve de encontrarse con, o sea, tener esta crianza o encontrarse con estas situaciones en las que no son discriminadas y se les da oportunidades, y un poco cambiar este chip de podemos hacer lo que queremos, seamos mujeres, hombres, no va por ahí, no va por el género. Aprender a escucharme a mí misma más y realmente decir esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, y hacer lo mío y lo propio, pues si no voy a llegar a los 50 años y voy a decir no, esto no era lo que quise hacer. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.